Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 27 de febrero, octavo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este octavo domingo del tiempo ordinario, último domingo antes de iniciar el tiempo de Cuaresma, leemos en la primera lectura el libro del Siráside, o libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos 5 al 8. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Primera lectura del libro del Eclesiástico o del Siráside nos da varias pautas para juzgar al ser humano, pero para juzgar la valía del ser humano. ¿Qué nos dice? Una cosa tan sencilla: al agitar el cernidor aparecen las basuras. Al agitar. Y efectivamente, a veces la basura está ahí en el cernidor, pero no se la ve. Pero cuando se agita, se comienza a ver. En la discusión aparecen los defectos del hombre. Es decir, un hombre que no dice absolutamente nada. Míralo, parece no sé qué, parece no sé cuánto. La apariencia de su rostro, la apariencia de cualquier cosa, pero que no representa verdaderamente lo que es ese hombre. Y no representa lo que es ese hombre porque al hombre se lo va a descubrir justamente en esa discusión. Cuando hablamos de la discusión, no estamos hablando de la pelea. Qué pena da cuando efectivamente tenemos relacionada la palabra discusión con pelea. Discutir es argumentar, es decir, ponernos a argumentar respecto a la posición que tenemos con un tema, con respecto a otro, lo que pensamos de una cosa u otra, a partir de razonamientos. Pelear es pelear. Una discusión puede ser una cosa muy, muy bella. Nosotros estamos lógicamente acostumbrados a decir solo se discute con pelea. El segundo ejemplo que da es: en el horno se prueba la vasija del alfarero, y la prueba del hombre está en su razonamiento. Esta es una frase bellísima y tan útil en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde el razonamiento es muy bajo. Es muy bajo. De verdad, a veces nos descubrimos con unas mentalidades donde uno no le ha dedicado ni un poquito al pensamiento. Fíjate bien, yo siempre estoy hablando de algunos de esos razonamientos que tiene la gente. ¿Por qué? Porque el mundo les ha impuesto una forma de pensar y no se han detenido a decir: oye, momento, esta forma de razonar no es correcta. No es ni siquiera lógica. Ejemplos típicos cuando tú escuchas a una persona decir, por ejemplo, sobre el matrimonio, ¿no? El día de mi matrimonio tiene que ser el día más feliz de mi vida. Detente, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que el resto de los días de tu vida matrimonial ya no van a ser tan felices como el día en que empezó el matrimonio? ¿Que vas a prefabricar el día más feliz de tu vida? ¿Te parece cuerdo? ¿Te parece razonable? ¿Te parece lógico?
otros razonamientos que podemos encontrar. Tú sabes que la salud es lo más importante de esta vida. No, hermano mío, lo más importante de esta vida no es la salud. No, lo más importante es la familia. No, hermano mío, lo más importante no es la familia. Son cosas importantes y bellas, pero no la más importante. La más importante es Dios, la más importante es vivir en su gracia. Formas de razonar que nos llevan a falsas justificaciones. Por eso yo continuamente tengo que decir, oye, paren con la justificación, porque la justificación no nos lleva a una cercanía verdadera con el Señor. Si yo estoy acostumbrado a justificarme, ¿qué voy a conseguir? ¿Acaso voy a conseguir de verdad algo que valga la pena? ¿La misericordia de Dios la voy a lograr a punta de justificación? Pues no la voy a lograr a punta de justificación. Entonces abrimos nuestro corazón para efectivamente darnos cuenta que no. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo del árbol, nos dice en tercer lugar el libro del Siráside. Esto va a estar en directa relación, en directa conexión con lo que nos va a decir el Evangelio de este domingo. Por el fruto se reconoce. Es decir, al ser humano no se lo va a reconocer por la apariencia, sino por efectivamente cómo se enfrenta a las discusiones, cómo razona, cómo piensa, cuáles son los frutos de sus obras. La palabra muestra la mentalidad del hombre. La palabra. Si mi palabra es una palabra engañosa, si mi palabra es una palabra que siempre busca engañar, o peor todavía, es una palabra que busca manipular a los demás, bueno, esos son mis frutos. Mis frutos no van a ser frutos de verdad, no van a ser frutos buenos. La mentira, la manipulación no son frutos. Por más que uno se justifique y diga, no, yo conseguí buenos frutos a través de esta manipulación. No, la manipulación nunca logrará buenos frutos. ¿Por qué? Porque está basada en una mala forma de relacionarse con los demás. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Por tanto, nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento, lo que hay en el corazón del hombre, se va a exteriorizar hacia afuera a través de la palabra. Y cuando nosotros no le damos importancia a esa palabra, entonces claramente estamos mal, estamos obrando mal, y estamos juzgando equivocadamente al hombre. Y tenemos que esforzarnos en juzgar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es justo, y no quedarnos entonces con la falsedad. No quedarnos con la falsedad. En la segunda lectura de este domingo, leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, versículos 54 al 58. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible e mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con favor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. En esta segunda lectura venimos ya varios domingos leyendo esa carta, esa primera carta de San Pablo a los Corintios, y se introduce San Pablo en esta parte en la victoria
absoluta, en la victoria total, en la victoria última. Cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Qué importante ver esto. La gran promesa de Dios, la gran promesa de Dios, la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, consiste en esto, en revestir nuestro cuerpo mortal con la incorruptibilidad y la inmortalidad. Es decir, revestir nuestro cuerpo de la gloria de Cristo resucitado. Resucitar con Cristo para ya no volver a morir más. Esa es la gran victoria y esa es la gran promesa que nos ha hecho el Señor. Esa es aquella promesa por la cual vale la pena todo, absolutamente todo. Mira, cuando me toca enfrentar tantas personas que viven angustiadas por su vida presente, siempre hay que darse cuenta que esa angustia, ese sufrimiento del corazón se debe especialmente de manera primordial ¿a qué? A que no tienen una verdadera fe. Su fe es una fe en el Dios que me soluciona los problemas en este mundo. Que me soluciona los problemas en este mundo. Y entonces las personas están llenas de esta frase, de ese razonamiento que veíamos en la primera lectura. Si tú confías en Dios, entonces te irá bien en este mundo. No. Te irá bien en este mundo siempre y cuando signifique que irte bien en este mundo es seguir caminando hacia la meta final, que es esa incorruptibilidad, esa inmortalidad, esa vida eterna, ese contemplar a Dios cara a cara. Si no es eso lo que anhela tu corazón, sino que tu corazón solo anhela los bienes de este mundo, y no estamos hablando del avarismo, no estamos hablando de que yo no quiero ser millonario, no estamos hablando de eso. Los bienes de este mundo son todos los bienes de este mundo. El bien de la salud, el bien de la vida, el bien de no tener lamentaciones, no tener problemas, el bien de tener una familia unida, el bien de que los miembros de mi familia estén bien, de que les vaya bien, de que no haya grandes tragedias, de que no nos enfrentemos a la guerra, de que no nos enfrentemos a grandes sufrimientos. Pero eso no es lo que te ha prometido el Señor. No es lo que te ha prometido el Señor. Por eso es que muchas personas viven creyendo que tienen fe, pero no tienen fe. ¿Por qué? Porque no han escuchado al Señor y por tanto el razonamiento que realizan es completamente falso. Completamente falso. Cuando nosotros nos vistamos de esa incorruptibilidad, se cumplirá la palabra de Escritura. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Cuál victoria? La gran victoria. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Este es el grito de nuestra fe. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros domingo a domingo nos juntamos como comunidad de creyentes. Somos congregados por el Señor justamente para tener una gran celebración que grita: Cristo vive, Cristo ha resucitado. Ese es el motivo por el cual una persona que dice que tiene fe todos los domingos va a celebrar a Cristo resucitado. Domingo a domingo, la Pascua semanal. Pero ¿cuántas personas van a misa el domingo sin tener idea de que celebran a Cristo resucitado? ¿Creen que ir a misa es importante para escuchar la palabra? Claro que es importante escuchar la palabra, pero escuchar la palabra significa escuchar la palabra. Es decir, escuchar lo central de la palabra, el anuncio de la salvación,
Y el anuncio de la salvación es la victoria final, la victoria total, la victoria absoluta, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa invitación a que nosotros podamos también triunfar con Él. Y por eso San Pablo comienza a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Nosotros hemos sido heridos y heridos mortalmente por el pecado y por eso la gran liberación que nos ofrece el Señor es esa. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres vivir aquello para lo cual Dios te creó? Porque Dios no te creó para la muerte, Dios te creó para la vida. Pero por culpa del pecado, entraste a la ley de la muerte. ¿Quieres ser salvado? Sí, Señor, quiero ser salvado. Pues entonces pon tus ojos donde está la salvación. Vivirás en este mundo y morirás. Nada podrá evitar que mueras. Así como nada podrá evitar que en diferentes momentos de la vida tengamos que enfrentar tantas pruebas difíciles, tantos sufrimientos, tantos dolores, tantas enfermedades, nada lo evitará. Pero ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Dios nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. En Él está la victoria. Cristo es el victorioso. Cristo ha vencido al pecado y a la muerte y te ha extendido la mano a ti y a mí. ¿Para qué? Para vivir en esa victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Y nos lo dice San Pablo. Hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme firme en la obra de Cristo, que es la obra de la salvación, es decir, pregonando al mundo la salvación de Cristo. Ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. ¿Por qué vale la pena dar la vida por Cristo? ¿Por qué vale la pena dar la vida por el Evangelio? ¿Por qué vale la pena ofrecer nuestros sufrimientos al Señor? Porque ninguna de nuestras fatigas quedará sin recompensa, y la verdadera recompensa, la recompensa de la vida eterna, no otra, no cualquiera. En la lectura del Evangelio de este domingo, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termina su aprendizaje será como su maestro. ¿Para qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Es una lectura verdaderamente hermosa la que acabamos de hacer. Lectura donde el Señor nos brinda claras líneas para llevar adelante nuestra vida, para llevar adelante nuestra existencia. Jesús propone a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo?
¿En la ceguera puedo yo verdaderamente guiar a otros? Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se pasan la vida dando consejos a los demás, pero sin vivirlos. Sin vivirlos. Y cuando reciben consejos de otros, nunca los quieren escuchar. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de arrogancia. Esto ocurre, por ejemplo, muchísimo en la vida matrimonial. Y hay que tener mucho ojo para verlo. En la vida matrimonial, en la vida familiar en general. Es decir, esa idea de que, no, es que yo sé lo que hace mal el otro. Y constantemente le estoy diciendo al otro lo que hace mal. Pero resulta que cuando el otro me dice lo que yo hago mal, no estoy dispuesto a escuchar. No, porque es el otro el que tiene el problema. Oye, qué importante es por eso tener un examen de conciencia constante en nuestra vida. Constante. Una de las cosas más preocupantes que hay es cuando una persona piensa que no tiene pecado. Que yo no tengo pecados. A mí me toca escuchar muchas veces esta frase. Gracias a Dios son muchos más los que llegan al confesionario y se confiesan de sus pecados y lo hacen de una manera tan bonita, tan bella, tan humilde, habiendo hecho ese examen de conciencia bien hecho. Pero muchas veces me toca escuchar personas que dicen, no, yo no tengo pecados. Yo lo que pasa es que vine porque tengo un problema y no sé qué. Oye, ¿hace cuánto no te confiesas? ¿Hace un año? 6 meses, 2 años, y no tienes pecados. No, yo no tengo pecados. Hermano mío, serás un extraterrestre tú. Serás un extraterrestre. Qué cosa más rara. La palabra de Dios nos dice, el justo peca 2 veces al día mínimo. Pero yo no tengo pecados. ¿Será verdad? ¿Será verdad eso? ¿O será que tengo un problema de conciencia? Yo muchas veces acompaño a la persona y le digo, a ver, vamos a revisemos un poquito ese examen de conciencia y comienzo a hacer algunas preguntas y resulta que no. Y todo esto tú no lo consideras pecado. No, es que no había pensado. Ciego. Si tú no ves tus pecados, significa que eres un ciego y quieres guiar a otro ciego. Y el Señor te dice, ¿dónde vas a terminar? Van a terminar los dos cayendo en el foso, en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Nosotros efectivamente no nos podemos comparar a nuestro maestro, a Jesucristo, pero nuestro modelo es ese. Queremos ser como Cristo. Si una persona dice, no, yo no puedo pretender compararme al Señor. No puedo pretender compararme al Señor, pero quiero ser como Él. ¿Hay ese anhelo en tu corazón? ¿Hay ese anhelo en tu corazón? ¿Querer ser hecho a la imagen de Cristo? Si no es así, algo está fallando. Algo está fallando muy grande. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Mira, hay una realidad evidente. Nosotros tenemos una cualidad innata, todos nosotros, para fijarnos en los errores, en los pecados, en lo que hace mal el otro. Somos asombrosos para eso. Somos tan precisos y somos tan certeros para fijarnos en el error de los demás. Todos nosotros. Y eso tiene una parte buena. Eso tiene una parte sumamente buena. ¿Por qué? Porque justamente desde la perspectiva mía personal, si yo soy consciente de que siempre desde afuera se ve con más claridad, bueno, buscaré ayuda en los otros para conocerme a mí mismo. Con humildad pediré ayuda, con humildad pediré consejo porque sé que desde afuera se ve lo que yo no veo muchas veces. Y por eso la vida cristiana es una vida que se deja acompañar
fraternalmente. Y cuando nos dejamos acompañar fraternalmente, lógico, estamos haciendo un verdadero camino en el Señor. Muy bien. Además, yo digo, si yo soy capaz de mirar los efectos del otro, bueno, entonces tendré el compromiso de esa corrección fraterna y me acercaré a corregir cuando puedo y cuando el otro lo permite. Pero no me dedicaré a murmurar en contra del otro porque veo todos sus defectos. No, no. Yo veo sus defectos, pero no se lo digo a él, se lo cuento a todo el mundo, hablo de él. Ah, bueno, entonces no sirves para nada. ¿Por qué? Porque no te acercas como hermano, no te acercas de manera fraternal. Pero ¿desde dónde vamos a poder corregir a los demás? Desde el lógico punto de saber que yo también necesito ser corregido. Por eso, quítate primero la viga que tienes en tu ojo y después podrás ayudar a tu hermano. El Señor no está diciendo, a ver, aquí nadie corrige a nadie porque nadie puede decir nada del otro. No, esa es la mentalidad del mundo de hoy, el mundo moderno, que quiere decir, no, nadie diga nada, nadie puede juzgar, nadie puede... No se trata de juzgar. Se trata de poder hacer un juicio. Y efectivamente, si yo estoy caminando ese camino en el cual quiero tener una conciencia viva, una conciencia eficaz, que me permita contemplar mis pecados, entonces podré efectivamente ayudar a los demás. No se trata de desentendernos de los demás. Ah, no, aquí cada uno su vida, nadie se meta en la vida del otro. No se trata de meterse. Se trata de tener amor hacia los demás. Pero siempre y cuando yo tenga la humildad de ser corregido también. Si no tengo la humildad de ser corregido, entonces no. El otro día una persona me decía, padre, es que sus palabras son tan certeras en esto y en esto. Usted me dio como que me estuviera hablando a mí. Digo, mira, hermano mío, yo cuando predico, me predico en primer lugar a mí. Yo no le hablo andando a la gente diciendo, ah, tú y tú y tú. No, yo me estoy hablando a mí. Estoy haciendo mi oración personal. Estoy pidiéndole al Señor, Señor, a través de la lectura de tu palabra, corrígeme. Porque eso es lo primero que tengo que hacer. Leer la palabra de Dios para ser corregido yo. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a una idea maravillosa. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Nuestros frutos son los que hablan de nosotros. Nuestros frutos. Oye, qué importante entonces cuando hacemos el examen de conciencia, contemplar cuáles son mis frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Cuáles son los frutos de santidad personal? ¿Cuáles son los frutos que hay alrededor mío? ¿Cuáles son esos frutos? Si resulta que yo veo en mi familia que nadie vive lo que supuestamente yo quería enseñar en mi familia, bueno, entonces resulta que algo tengo que haber hecho mal. Algo tengo que haber hecho muy mal. Si yo como sacerdote veo que en mi comunidad ninguna persona vive lo que predica la palabra de Dios y lo que enseñamos, entonces seguramente estaré haciendo algo muy mal. No estoy dando los frutos que tengo que dar. Entonces el Señor termina explicando, miren, el bien está en el corazón y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Te invito a que hagas un examen de conciencia hoy día. ¿De qué habla mi boca? ¿De qué habla mi boca? ¿A qué le dedico el mayor tiempo? ¿A hablar de qué? Si yo me dedico a hablar de los demás, si yo me dedico a hablar de superficialidades, si yo me dedico a hablar de tonterías, si yo me dedico a hablar de nada, bueno, ¿de qué está lleno mi corazón?
Aquel que habla de cosas superficiales es porque su corazón está lleno de cosas superficiales. Si yo me dedico solo a hablar de sexo, bueno, es que mi corazón está lleno de lujuria. Si yo me dedico a hablar con malas palabras, bueno, es que mi corazón es malo. Si yo me dedico a hablar mal de los demás, es porque hay maldad en mi corazón. Si no podemos verlo, es porque tenemos una viga en nuestro ojo, porque estamos ciegos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz domingo.